Amén. Entronízate Seba, ven en acá. esta reunión. Sé tú el que diriges. Sé tú el que gobiernas. Amén. Habla Amén. tú, Señor. Solo somos instrumentos para que Amén. tú puedas expresar tu carga. Sí. Nos sujetamos y nos sometemos a ti. Gracias, Señor. Amén. Sí, amén, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación de tu economía divina, Señor. Gracias por esa mezcla divina humana que estás llevando a cabo con cada uno de nosotros, Señor. No queremos solamente tener tu revelación, Señor, sino aún queremos que esa sea nuestra experiencia diaria. Queremos llegar a ser esos Dios hombres, Señor, en vida y en naturaleza, Señor, pero la deidad solamente te pertenece a ti, Señor. Sigue avanzando y sigue creciendo en toda tu iglesia. Trae un nuevo avivamiento, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, santos. Esta noche iniciamos un nuevo alimento matutino. Se llama los factores vitales para el recobro de la vida de iglesia. De hecho, hay 8 factores que son 8 mensajes. Y el primer factor que estaremos trabajando esta noche es el factor de cooperar con el Señor a fin de traer un nuevo avivamiento que le dará fin a esta era. Ese es el tema. Y como siempre, los hermanos hacen unos bosquejos muy amplios, muy detallados. Y es nuestra intención siempre buscar la parte más sólida de ese bosquejo y traérsela a ustedes para que cuando entren a todo el estudio tengan unas herramientas aún mayores para que puedan digerir mejor toda esta palabra. Fíjense que hablamos en términos de alimentos, porque realmente esto es lo que el Señor está haciendo, es un alimento. Desde que el Señor llegó a la tierra se presentó como un alimento y lo que Él habla es un alimento y todo lo que tenemos es un alimento. ¿Por qué? Porque estamos en la nueva creación y en esta creación todo es nuevo, todo es nuevo. Así que entramos a evaluar qué es este factor de la necesidad de un avivamiento que dará fin a esta era. Y podemos decir que hay 4 temas cruciales que estaremos trabajando durante este bosquejo. Número 1 es la urgente necesidad de un avivamiento que dará fin a esta era. Número 2, vivir conforme al modelo de Dios, hombre, para producir un avivamiento real. Número 3, el tema más importante en toda la Biblia. Y no voy a decir todavía cuál es. Y número 4, vivir conforme a tal modelo, teniendo tal avivamiento, nos lleva a la carga de su corazón, el pastoreo. Y a su vez, este vivir vence 3 enemigos que detienen todo avivamiento. Así que es un bosquejo bastante comprensivo, tiene muchos detalles. Así que el Señor nos dé la gracia para poder transmitir esta carga. Y en Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años, hazla conocer. Y saben, el término avivamiento, desde que yo recuerdo que soy cristiano, lo estoy escuchando. Y siempre existe ese deseo, ese anhelo. Inclusive hay grupos cristianos que tienen ese nombre de avivamiento.
Y aún en la historia se registran eventos muy especiales donde esos avivamientos causaron una conmoción, causaron que mucha gente se convirtiera, que mucha gente se tornara a Dios. Pero lo curioso del asunto es que según llegaron esos avivamientos, así también se fueron. O sea que son avivamientos temporales, no son avivamientos permanentes. Y aunque sí hicieron impacto y aunque sí son especiales, son temporales. Así que el, el avivamiento que hablamos aquí no es de ese tipo de avivamiento donde hay una conmoción y hay mucha gente que viene y hay mucha gente llorando y ahí todo el mundo quiere estar, pero de momento se desaparece. Aún nosotros, yo recuerdo para los años 80, principios de los 90, que íbamos a los entrenamientos que tenemos en California de la palabra, y en aquellos días habían entrenamientos hasta de 30 mensajes. ¿Me imaginan? 12 ahora nos parece fuerte. Imagínense un entrenamiento de 30 mensajes. Era un entrenamiento muy intensivo. Así que uno salía de su casa, entraba a esos entrenamientos y pasaba una semana y pasaba otra semana. Y lo curioso es que cuando llegábamos a nuestras localidades, después de haber estado aislados en la palabra todo el día, levantándonos temprano para orar, leyendo la Biblia, ejercitándonos en estudio, mire, nos pasaba como a Moisés. Cuando llegábamos a nuestra localidad estábamos brillando y todo el mundo quería testificar. Y nosotros estábamos siempre ejercitados y todo el mundo impresionado con nuestro hablar, ¿no? Pero curiosamente, al pasar los días, a pasar las semanas, nos pasaba igual que a Moisés en 2 Corintios 3:13. El brillo comenzaba a desaparecer. Poquito a poquito comenzaba a desaparecer. Y me está curioso que ahí en ese versículo de 2 Corintios 3:13, dice que Moisés se ponía la máscara para que no vieran que el brillo estaba desapareciendo. Y tal parece que nosotros quizás hacíamos lo mismo. Después de 3, 4, 5, 6 meses ya no teníamos el mismo fuego, el mismo fervor. Así que nos comenzábamos a no ser tan activos, tan expresivos. Así que ese no es el avivamiento que estamos buscando. Es muy hermoso, mientras usted está contento, está gozoso, es maravilloso, pero eso no es lo que estamos buscando. Así que cuando hablamos de avivamiento, tenemos que decir que es algo que ha dejado de ser, que estaba viviente y que de pronto ya no está viviente. Y cuando Habacuc, allí en el capítulo 3:2b, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los años, hazla conocer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la obra que Dios necesitaba que se avivara? Así que en el Antiguo Testamento, Dios tenía una obra, Dios tenía un deseo, Dios tenía un plan, un propósito. Y siempre esa obra de Dios estuvo bajo ataque, desde que creó al hombre, desde que produjo el pueblo de Israel, desde que Dios empezó a establecerse, el ataque de la obra siempre estuvo en ataque. Hoy no es excepción. Y luego entramos en el Nuevo Testamento y vemos al apóstol Pablo, vemos al apóstol Juan, vemos la lucha que ellos tenían con la decadencia de la iglesia, la frialdad de la iglesia. Y cómo ellos estaban en constante batalla.
Así que por eso hoy podemos concluir que aún Dios sigue produciendo la misma oración de Habacuc, que la obra de Dios sea avivada, que su propósito, que su plan, que su deseo sea consumado. Así que podamos nosotros, como dice Pablo en Gálatas 6:16, como el Israel de Dios, podamos ahora nosotros asumir la posición que nos corresponde para que la obra, el plan y el deseo de Dios pueda llevarse a cabo. Pero para que eso se dé, necesitamos tener una visión apropiada de lo que es un avivamiento. Y la lectura del bosquejo dice, podemos entrar en un nuevo avivamiento al llegar a la cumbre más elevada de la revelación divina que Dios nos ha dado, a saber, la revelación de la economía eterna de Dios. Y como sabemos que estos mensajes se van a estar transmitiendo de muchas maneras, no queremos dejar esa explicación así. La palabra economía lo que significa es la administración de la casa. Fue utilizada por el apóstol Pablo varias veces en el Nuevo Testamento, en Efesios, en Timoteo, en Corintios, varios lugares. El apóstol Pablo utiliza la palabra euconomos, que se traduce en muchas versiones como la dispensación, se traduce como la mayordomía, pero el apóstol Pablo utilizaba la palabra economía. De hecho, la palabra economía es una palabra conocida dentro del mundo secular y se asocia mayormente en el área de las finanzas, pero realmente la palabra economía significa la administración de algo. Está la economía doméstica, está la economía familiar, usted puede aplicar la palabra economía a cualquier cosa para ser administrado bajo un plan y una estructura. Bueno, Dios tiene también una economía, Dios tiene un plan, Dios tiene una administración, Dios tiene un deseo. Y ese deseo es que Él pueda tener una expresión en la tierra y que esa expresión sea a su imagen y que esa expresión tenga las mismas características que Él tiene. Y de eso vamos a hablar con más detalle. Así que para poder nosotros aspirar a llegar a la cumbre de ese deseo de Dios de cumplir su plan y su economía y su propósito, necesitamos ver algunos aspectos cruciales que van a ir desmenuzando esta palabra economía, esta palabra administración, esta palabra del plan de Dios, del deseo de Dios. Así que el primero que traemos es Primera de Pedro 2:21, donde dice, dejándoos un modelo para que sigáis sus pisadas. Pedro se está refiriendo ahí a los sufrimientos del Señor, los cuales nosotros también tenemos que entrar. No obstante, no solamente tenemos que hablar de Jesús como nuestro modelo en la línea de los sufrimientos, sino en todo su vivir. ¿Y por qué? Bueno, Dios en Cristo estaba desde la eternidad pasada en una posición trascendente, fuera aún de nuestra capacidad humana para entenderlo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se revela que Dios vino a ser concebido en una virgen humana y nació de ella para venir a ser un hombre. Y este hombre, como dice Romanos 8,
este hombre que es Dios, pero es hombre, vino en semejanza de carne de pecado. Así que el Salmo 139:13, que me gusta citarlo con mucha frecuencia, dice, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir, ese cuerpo humano que se engendró en el vientre de María no llevó el mismo curso que llevan todos los nacimientos de un niño. Nadie tiene que intervenir ahí, eso lo hace la naturaleza. Pero en el caso de Jesús hubo una intervención directa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que el estuche, por decirle así, que iba ahora a vestirse Dios, iba a lucir como Dios, iba a parecer como humano, iba a ser humano, iba a tener todos los sentimientos de humano, pero contrario a todos los demás seres humanos, él no iba a tener la naturaleza satánica dentro de él. Así que desde el mismo nacimiento comienza a ocurrir algo extraordinario en la encarnación del Señor, donde por un lado tenemos a Dios en Cristo y por otro lado tenemos un hombre con todas sus debilidades físicas expuestos a las leyes naturales que se iba a exponer como cualquier cuerpo. La única diferencia que Dios le tejió un cuerpo especial que no tuviera la naturaleza satánica. Así que eso hizo que el vivir de Cristo en la tierra fuera el vivir del primer Dios hombre. Y necesitamos ser cuidadosos cuando utilizamos esa expresión de una manera muy suelta, porque necesitamos establecer que el primer Dios hombre en todo el universo fue Jesús. Así que por un lado, como dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por otro lado, como dijo Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Es decir, era un hombre de carne por un lado, con toda la plenitud de Dios en su interior. Así que si era Dios y era hombre, ¿cómo le llamamos? Dios hombre. Era un Dios hombre. Vivió en su humanidad sujetándose a su divinidad. Ese fue el trabajo. El primer hombre con la vida divina dentro de él, que se restringió en su parte humana y vivió sujetándose a la divinidad que estaba en él. Así que Jesucristo, como el Dios encarnado y corporificación del Dios triuno, en su humanidad murió una muerte vicaria, nos sustituye. Y esa muerte es todo inclusiva a fin de poner todo lo negativo del universo bajo sus pies y luego liberar la vida divina de su interior con el propósito de impartirla a nosotros. Ese es el plan de Dios. Esa es lo que le llamamos la economía o la administración de Dios. Por eso decimos que este vivir del Dios hombre ahora es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Y en un momento dado que los fariseos estaban perturbando al Señor, molestando al Señor, haciéndole preguntas y diciéndole, ¿por qué tú dices que eres Dios? ¿Por qué tú dices que eres hijo de Dios?
Y de pronto el Señor le cita el Salmo 82:6 y les dice, y les dijo, ¿no dice la Escritura, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo? Y los fariseos se enfurecieron más. No entendieron lo que estaba diciendo el Señor. El Señor le estaba diciendo, pero ¿por qué se extrañan? Si se está profetizando que ahora no solamente voy a ser yo, sino que la naturaleza y vida divina también van a estar en otros. Pero eso jamás ellos lo vieron. El apóstol Pablo sí lo vio, pero ellos no. Y Juan también lo vio. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y el 13 es más contundente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso lo dice ahí y eso está en todas las versiones. Reina Valera y cualquiera, aún en los versiones católicas, eso está así. ¿Qué está diciendo Juan? Ha habido un nuevo nacimiento y la vida divina se impartió en nosotros. Y ahora, por cuanto tenemos la vida divina, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y de la misma manera que fuimos engendrados por nuestros padres, ahora hubo otro engendro. Fuimos ahora engendrados de Dios. Por eso en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjense que es muy parecido a la creación del hombre, donde dice que Adán fue hecho a imagen. Claro, utiliza la palabra semejanza, a imagen y semejanza, es decir, con un parecido. Pero acá está hablando de que nosotros tenemos que ser hechos conforme a la imagen, no dice a la imagen y semejanza, no, dice a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En la eternidad pasada Él era el unigénito de Dios, pero en su resurrección Él vino a ser el primero de muchos hermanos porque Él tenía la vida divina, pero al venir a ser el Espíritu, al entrar ese Espíritu en nosotros, entonces fuimos engendrados, como dice Juan, por la voluntad de Dios, por la vida divina de Dios. Entonces, eso tenía como meta y como propósito, y eso volvemos a explicar la economía divina, que todos nosotros ya no tengamos la imagen de Satanás, no tengamos la imagen del enemigo, sino que ahora florezca, surja, fluya de nosotros la imagen de Cristo. Por eso, nuestra vida debería ser una copia, una reproducción del modelo de la vida de Cristo, que es ¿qué? El primer Dios hombre. Así de tranquilo, lo podemos decir. Yo sé que asusta, pero no, pero es lo que dice la Biblia. Si usted tiene un perrito y lo junta con una perrita, ¿qué va a dar? ¿Gatitos? No, va a dar perritos. Y si Dios nos engendra con su vida, ¿qué va a salir? Pues van a salir hijos de Dios que tienen la vida de Dios, la naturaleza de Dios y deben tener también la imagen de su Hijo. Eso lo dice Romanos 8:29. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos practicar
practicar, esta es la palabra que uso, practicar, llevar la vida del modelo que es un Dios hombre, y ese modelo también produjo la expresión de su cuerpo en toda la tierra, que son todos aquellos que tienen la vida divina. Y entonces debemos practicar ser, ese vivir, esa expresión. Y si muchos lo van haciendo, se va produciendo entonces un modelo corporativo. Ese modelo vive, ¿qué? La economía, el plan, el deseo de Dios. Y eso es lo que va a producir el mayor avivamiento en la historia de la iglesia. No es una buena predicación, no son los dones, no son los milagros. Todo eso sí produce al momento algo especial, pero luego se desaparece. Pero lo que va a mantener un avivamiento es cuando nosotros podamos vivir la vida de este Dios hombre. Por eso es que no podemos parar de citar al apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Pablo no vive y vive Cristo, cuando usted ve a Pablo, ¿a quién ve? A Cristo. A Cristo. Y si cuando usted ve a Cristo en Pablo, ¿qué es Pablo? Pues Pablo, por un lado, es un hombre, pero por otro lado, expresa a Dios. Expresa a Dios. Ahí hay una nota que se las dejo para que la estudien ustedes. Ese vivir es lo que le llamamos vivir en el poder de resurrección. Saben, hay mucho que hablar sobre ese asunto de la resurrección, porque la resurrección es la expresión del poder de Dios en el Espíritu. Y en Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es decir, nosotros necesitamos conocer a este Dios hombre y como nuestro modelo, pero necesitamos practicar, vivir y experimentar el poder de su resurrección. Dice la nota: el poder de la resurrección de Cristo es su vida de resurrección, la cual lo resucitó de los muertos. La realidad del poder de la resurrección de Cristo es el Espíritu. Conocer y experimentar este poder requiere que seamos identificados con la muerte de Cristo y que seamos conformados a ella. La muerte es la base de la resurrección. Para experimentar el poder de la resurrección de Cristo necesitamos vivir una vida crucificada, tal como Él lo hizo. Ser conformados a su muerte le proporciona el poder de su resurrección, una base desde la cual su vida divina pueda levantarse para ser expresada en nosotros. Esa nota es muy valiosa. Lo que nos está diciendo es, como dijo Pablo, ya no vivo yo. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo experimentó el poder de la cruz. Así que su viejo hombre fue neutralizado. Pero por otro lado, hubo un Pablo resucitado, renovado. Y entonces ahora ese Pablo renovado ya no vivía conforme a la vieja estructura que él tenía, que era muy valiosa y muy elevada, sino vivía conforme a la vida de este Cristo que estaba en él. Y esa vida es la que está operando ahora mismo dentro de nosotros.
Y aun cuando este cuerpo deje de respirar, oigan bien, aun cuando este cuerpo deje de respirar y se declare murió, ese poder de resurrección sigue operando. Y el mismo Cristo que le levantó de los muertos también nos levantará. Quiere decir que ese poder del Dios hombre se ha trasladado dentro de nosotros. La otra función o la otra etapa de la economía es una vez que Cristo tiene sus hijos y tiene sus hermanos, tienen muchos a su imagen y todos están con la misma naturaleza del Padre, entonces surge un deseo y se expresa un deseo que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo en Dios. Dice Cantares 5:2, duermo, pero mi corazón está despierto. Un sonido, mi amado está llamando a la puerta. Y se oye la voz del amado que dice, ábreme, hermana mía, amor mío. Isaías 5:1 dice, dejadme cantar de mi amado, un cántico de mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una viña en una colina fértil. Y Apocalipsis 21:9 dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que esos versos que citamos están mostrando el tema, se va desarrollando el tema más crucial y más importante en toda la Biblia. Y es el deseo de Dios de no solamente tener hijos, sino también tener una esposa. Así que esos versos anteriores dan muchos detalles sobre este tema. Por ejemplo, cuando dice, duermo, pero mi corazón está despierto, implica que hay una relación tan íntima y tan especial con ese amado, que no importa lo que yo esté haciendo, aún durmiendo, mi corazón está presto para sentirlo y para escucharlo. Así que eso está hablando de una relación especial. Pero por otro lado, como dice el versículo, es nuestro amado, pero él le dice, hermana mía. ¿Por qué le dice hermana mía? Porque él está describiendo que por un lado nacimos todos por la misma naturaleza del Padre, pero también por cuanto Cristo es el Hijo, nosotros somos sus hermanos. Así que hay una dualidad de hermanos, pero también de amores. La expresión de la iglesia como tal es la expresión de su esposa, pero a la misma vez los que componen la iglesia son sus hermanos. Todo eso dice ahí en ese versículo. Por otro lado, Isaías muestra el asunto de una viña. Es claro que en el Antiguo Testamento la viña era el pueblo de Israel. Y esa viña eventualmente no dio el fruto adecuado. Si usted sigue leyendo esos versos, sino que dieron unas uvas silvestres que no servían para comer. Pero hoy el Señor está laborando en su iglesia y ahora esa iglesia es su expresión, son sus hijos y es el viñedo. Y ese viñedo se representa como un organismo donde hay un tronco, pero que tiene muchas hojas y esas hojas producen el fruto y están conectados a la savia, a la vida que fluye de ese árbol y ese es el tesoro del amado.
Y cuando pensamos en el matrimonio y pensamos en las parejas, pensamos que todo comenzó con Adán y Eva. Pero no. Dios tenía esto que estoy hablando escondido. Nadie sabía nada. Ese es el misterio escondido. Estaba escondido. Y Pablo le fue revelado a Pablo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. Y esa en amor está en negrilla, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Así que podemos decir que el principio de la familia era un principio eterno en Dios. El anhelo de tener hijos con su misma naturaleza fue básicamente todo lo que Dios hizo después de la caída del hombre para redimirlo, regenerarlo, santificarlo y finalmente glorificarlo. Todos esos pasos, todo eso que habla la Biblia tiene un objetivo, que Dios necesita su complemento y Dios necesita una esposa. Entonces, el matrimonio no surgió con Adán y Eva, no. Adán y Eva surgieron porque en el corazón de Dios ya él tenía la intención de tener una esposa y de tener muchos hijos. Y en esa relación de amor, en esa relación de intimidad entre Dios y el hombre, se descubre ese misterio. Desgraciadamente, cuando leemos en Lucas 17:26, vemos una desviación completa hasta el día de hoy de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. Por eso dice que los días de la venida del Señor serán como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Dice, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Y qué de malo tiene en comer, beber, casarse y darse en casamiento? Que todo eso está fuera del plan y el propósito de Dios. Por lo cual, al no estar en el propósito y el plan de Dios, entonces Dios lo desechó. Pero lo triste es que dice que la venida del Señor, la atmósfera y el ambiente va a ser todo igual. Así que nosotros, cuando aspiramos a tener una relación de amor como la esposa del Señor, necesitamos reevaluar cómo vemos el matrimonio, cómo vemos nuestra familia y cómo vemos nuestros hijos. Porque en todo el proceso de Dios, Dios tenía una sola meta y un solo objetivo. Por eso cuando vamos a la creación del hombre, vemos todo el proceso de Dios. Y cuando Dios le crea una compañera a Adán, Adán utiliza una expresión muy particular en Génesis 2:23 y dice, esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, que él había estado viendo opciones, pero no había nada, pero esta vez sí, esta sí. Y el Señor dice, por primera vez, este versículo no es de Efesios 5 únicamente, ni de Mateo, sino que es de aquí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Así que, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio no es solamente para el disfrute y vida privada de los casados y tengan bienes materiales y tengan hijos. La meta original de Dios es su extensión, su propagación. Por un lado, que surjan los hermanos e hijos, pero por otro lado, la suma de toda esa expresión se convierte en ¿qué? En la esposa que habla Apocalipsis, que se casará con Cristo y serán una sola expresión.
Así que hoy, cuando hablamos de la iglesia es la extensión de Cristo. Y Dios anhela la multiplicación mediante las familias que tengan hijos, puedan ser infundidos con la vida divina y puedan tener la extensión de Cristo y se complete entonces lo que Adán falló. Bueno, falló en cierta medida porque no pudo participar del árbol de la vida y no pudo transmitir entonces su familia en divinidad. Por eso hemos estado hablando de que hemos sido ahora regenerados. ¿Por qué? Porque esta regeneración es el producto de la relación de Dios con el hombre, y esa relación de Dios con el hombre, Dios pone su vida dentro de nosotros y ahora salen los hijos de Dios. Es lo mismo con matrimonio, es lo mismo con una pareja, lo único que a nivel espiritual. Pero Adán sí enderezó su casa, sí enderezó sus hijos, pero se atrasó todo el proceso porque se tuvo que mover todo hacia Cristo. Y hoy todavía estamos aquí, vestidos de la carne, vestidos de la carga del pecado, aunque perdonados, atacados por el enemigo, pero en proceso de ser liberados por la vida divina que está en nosotros. Y de la misma manera que dice que los dos se unirán y serán una sola carne, a nivel espiritual, en 1 Corintios 6:17 dice, pero que el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Así que la unidad entre el marido y la esposa a nivel físico es tipo de la unidad espiritual de Cristo y la iglesia en el espíritu. Así que no se puede tomar con ligereza este asunto del matrimonio. Por eso Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio. Mas el amigo del novio que está allí y le oye se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué quiso decir Juan ahí? Hay una nota muy, muy buena. Dice, el crecimiento que se menciona en este versículo es la novia mencionada en el 29. Y esta novia es una entidad viviente compuesta de todos los regenerados. Es lo que estamos diciendo. Lo cual significa que la regeneración, es decir, la impartición de la vida divina dentro de nosotros, es el tema de este capítulo. No solo introduce la vida divina en los creyentes y anula la naturaleza satánica de su carne, sino que también hace de ellos ¿qué? La novia corporativa para obtener el aumento de Cristo. ¿Ven los pasos? Primero enfocamos seguir el modelo, luego nos dimos cuenta que al seguir el modelo somos infundidos con la vida divina y nos convertimos en sus hermanos, pero ahora, además de sus hermanos, venimos a darnos cuenta que Cristo crece, que Cristo se expande a través de sus miembros y esos miembros vienen a ser la novia corporativa que Dios anhela desde antes de la fundación del mundo y antes de que se supiera de esposas y de esposos y de familia. Toda esa estructura ya estaba en Dios. Por eso cuando miramos la escritura del Cantar de los Cantares, vemos un cuadro en poesía de todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el Cantar de los Cantares está hablando la historia de un rey que se enamora de una campesina. Y a esa campesina, ahí él le llama la Sulamita, que cuando miramos en el hebreo, lo que quiere decir es la Salomona, es decir, igual que Salomón, la versión femenina de Salomón. Y todo el libro de Cantares es el proceso del enamoramiento, de la relación entre el rey y esta campesina, que para que se pueda dar eso, el rey tiene que, por un lado, bajar al nivel de la campesina y por otro lado, el rey subir la campesina al nivel de él, al punto que la convierte en Sulamita, es decir, en Salomona, es decir, la versión del rey, la expresión del rey. ¿Qué es eso? Esa es la descripción de la economía de Dios. Esa es la descripción
del deseo escondido de Dios que ahora se ha revelado, y el apóstol Pablo le llama la economía de Dios. Así que de esa misma manera Dios se enamoró de la creación. Pero por un lado, Dios es grande, poderoso, maravilloso, y nosotros que somos pequeños, insensatos. Pero Dios se enamoró de nosotros y produjo todo su plan para él entonces tener su familia, sus hijos y tener también su esposa. Para hacerlo, entonces, él desciende a nosotros, pero también nos imparte su vida y nosotros ahora ascendemos a él. Lo mismo que habla el Cantar de los Cantares. Dios se hizo hombre, tuvo contacto con el hombre y se establece entonces ahora un romance especial en la vida de iglesia, en donde nosotros necesitamos amar a Dios, intimar con Dios y ser un solo espíritu con Dios. Así que, como hemos dicho, antes de que esto se abriera en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo descifró todo esto y nadie se dio cuenta de esto, Dios trabajó todo eso desde la eternidad pasada. Así que hoy están los muchos hijos, pero a la misma vez también está la expresión de su esposa, que es la expresión de él, que es la iglesia. Que hoy nuestro Cristo es Dios, por un lado es divino, él es hombre, es un Dios hombre. Este Dios hombre es que es el novio en el romance divino universal. Pero su complemento, que era solamente un ser humano, no le podía corresponder. Entonces Dios le regenera, le imparte su vida y ahora la divinidad está en nosotros y nos eleva entonces al estándar de la divinidad, tal como hizo el rey con la campesina. Pero este proceso no se completa de una sola vez, sino que nos lleva toda la vida esta preparación. Por eso que leímos primero en Apocalipsis 21 la presentación de la desposada, es decir, la casada, cuando se culmina todo el proceso del deseo, del plan escondido de Dios que ahora está abierto a todos nosotros. Cuando ese plan se consuma, cuando nosotros somos uno con el amado, cuando nosotros amamos y damos nuestra vida al amado, ¿sabes lo que surge? El avivamiento. Nos avivamos. Nos avivamos. No existe mejor ejemplo que dos jóvenes enamorados. Cuando dos jóvenes se enamoran, si la novia vive 2 o 3 kilómetros, 10 kilómetros, él no se cansa, va y la ve. ¿Por qué? Porque está inspirado, está motivado. Y la novia en su casa está haciendo sus cosas, pero está pensando en él todo el tiempo. ¿Qué es eso? Es la relación espiritual, es la relación física de lo que existe espiritualmente cuando estamos avivados, enamorados y entregados completamente al Señor. ¿Y sabes qué produce? Entonces volvemos ahora a la relación de esposo y esposa. En Juan 21:15 dice, cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense, ¿por qué no le dijo, tú crees en mí, en lo que yo digo? No. No le dijo, tú entiendes que yo soy Dios. Ahora no le preguntó quién es el Cristo, no. Él le dijo, ¿me amas más que estos, más que a los demás? ¿En
¿Qué clase de amor le estaba pidiendo Dios a Pedro? Pedro no se dio cuenta que Cristo le estaba hablando de la culminación del propósito de Dios y su economía, que es tener una novia corporativa que le exprese en todo el universo. Así que el primer requisito necesario para poder ser útil a Dios es que le amemos. Y el segundo requisito es que le obedezcamos. ¿Y cuál fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Qué son los corderos? Los corderos son la expresión de los muchos hijos que necesitan ser perfeccionados, cuidados, infundidos con la vida divina para que vengan entonces a ser parte de ¿qué? De la novia corporativa. ¿Ves cómo todo cae? En el capítulo 15 hay una pequeña nota que dice: llevar fruto equivale al fluir rebosante de la riqueza de vida en el interior nuestro. Para alimentar a otros, necesitamos disfrutar nosotros, oiga esto, de las riquezas de la vida divina del Señor. Eso es el avivamiento. Esto requiere que lo amemos. Creer en el Señor es recibirlo. Amar al Señor es disfrutarlo. Son dos cosas diferentes. El Señor vino como nuestra vida y nuestro suministro de vida, pero ahora necesitamos tener fe en Él y amarlo. Una cosa es tener la vida divina y ser sus hermanos, pero otra cosa es tener la vida divina para ser su complemento, su novia. Y en esa línea necesitamos amarlo. Así que estos son los dos requisitos. Recibimos al Señor, pero disfrutamos también al Señor como nuestra vida. Así que podemos decir que la predicación del Evangelio no tiene como fin ganar almas, sino salvar pecadores. ¿Para qué? Para que sean miembros de Cristo y vengan a ser parte de su novia corporativa. Por un lado, la familia de Dios, los hijos de Dios, pero también la novia corporativa. Y tenemos que creer que muchos de los miles que nos rodean son los que Dios escogió en la eternidad pasada. Y no sabemos quiénes son, pero el Señor sabe. Entonces, ¿cómo lo ganamos? Tenemos que salir. ¿Por qué? Esa es la comisión que el Señor le dijo a Pedro. Si amamos al Señor, necesitamos buscar la expansión de Cristo. No vea el asunto como que el asunto como que que está perdido y que necesitamos predicar el evangelio para que no vaya al infierno. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto aquí es que necesitamos tener la visión de que tenemos un llamamiento celestial y ese llamamiento celestial nos lleva a buscar la expansión y la extensión de Cristo. ¿Para qué? Para que tenga su familia y tenga ¿qué? La esposa corporativa. Aquí nos presenta un ejemplo. Dice, si no nos metemos en el mar donde están los peces, ¿cómo podemos obtener un pescado? Así que el principio, el secreto de ganar un pescador es pescar. Hay muchos pecadores, muchos peces que nos rodean donde vivimos. Si nos ponemos en contacto con ellos semana tras semana, con el tiempo ganaremos alguno. De hecho, una de las virtudes o características de un pescador es que no pueden ser impacientes. Si el pescador llega y lanza y en 5 minutos no pica, dice ya me voy, estos peces no sirven. No, hay pescadores que están horas y de momento surge. Pero es que él sabe que ahí hay peces y él sabe que en otras ocasiones funciona. Así que él tiene una certeza
de que esto no es una fantasía. Nosotros necesitamos tener tal certeza que Dios tiene un deseo, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Y al salir amando el amado, teniendo la visión y el deseo de cumplir la carga del amado, entonces el Señor va a producir y va a dar la manera de que nosotros nos hagamos aquellos que producen la extensión de Cristo en la tierra. Y saben, una vez que eso sucede, no podemos estar más contentos, más avivados y más felices. Y nos forza a orar más, y nos forza a leer la Biblia más, y nos forza a santificarnos más. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que ir a cuidarlos y tenemos que dedicarles tiempo. ¿Queremos un avivamiento? Necesitamos predicar el Evangelio con la visión del deseo y el plan de Dios y con un corazón que ame al Señor. No vaya por miedo, por intimidad, no vaya por compromiso, no. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Dios necesita locos amadores. Como aquella que decía en el cantar de Cantares, aún durmiendo, mi corazón le siente, le percibe, aún durmiendo. Esa es la sensación de aquel que tiene un espíritu avivado para el Señor. Pero terminamos con estos tres enemigos que impiden que este avivamiento surja entre nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces, pero necesitamos refrescarlo. La mortandad, la tibieza y por último, la esterilidad. Definitivamente necesitamos ser avivados, necesitamos estar llenos de fervor, necesitamos estar fructíferos, pero ¿qué nos impide? El primer factor se llama la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo estaba claro de que él había entrado en otra dimensión y que su viejo hombre había sido anulado. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba huyendo a la muerte. Por eso nosotros necesitamos tratar con nuestra relación con el mundo, con la era actual. Muchas veces estamos en un estado de muerte porque no nos presentamos al Señor y porque secretamente nos gusta la era actual y dedicamos tiempo a esa era actual. Entonces, hay muerte. Pero si amamos al Señor, como el Señor le dijo a Pedro, entonces nos entregamos al Señor sin reservas, como se entrega un enamorado a su enamorada y su enamorada a su enamorado. Pero si no hay tal amor, hay muchos peros, muchas dudas, mucha incredulidad. Por eso el Señor lo que pide es que nos demos completamente a Él. Y no podemos jugar con los dos partidos, o uno o el otro. El mundo en que estamos es muy sutil. Lamentablemente muchos han sido engañados, se mezclan y entonces lo que surgen son expresiones como que no, yo no me reúno más porque
ahí lo que enseñan es lo mismo. Pues yo no sigo hombres, lo mío es la Biblia. ¿Qué es eso? Eso es muerte. Alguien se expuso a la muerte a tal grado que ya no tenía ningún sentimiento de amor, de frescura al Señor. Entonces busca excusas para no estar cerca de los hermanos. Necesitamos ser cuidadosos porque a veces, aún reuniéndonos, existen cosas ocultas en nosotros y estamos mezclados todavía y tarde que temprano la muerte nos alcanza. La segunda cosa es la tibieza. La tibieza es peligrosa porque la tibieza lo mantiene a usted aparentemente funcionando, pero no está dándose 100% al Señor. Y el Señor le llama a eso tibios. Ni está frío ni está caliente, está tibio. Cualquiera lo ve y dice, bueno, sí, Él está. Pero el Señor dice, no, no está a mi gusto. No está definido. ¿Saben? El Señor preferiría que estuviera completamente fuera porque hay posibilidades de ganarlo. Pero cuando está tibio, ni está en un lado ni está en el otro y participa de una cosa y participa de la otra. Y es muy difícil. Esa tibieza mata todo avivamiento. Y claro está, si hay muerte y hay tibieza, por fuerza también hay esterilidad. Porque no podemos vencer la esterilidad a menos que estemos desesperados, que estemos en una actitud como cuando tiene un hijo que está enfermo y usted necesita buscar ayuda inmediatamente. Uno se pone ansioso y va donde sea buscando la cura para su hijo. Esa misma ansiedad debe estar en nosotros, esa misma desesperación es la palabra, debe estar en nosotros cuando hay esterilidad. Y entonces es tiempo para presentarnos al Señor. Porque es posible que nuestro disfrute al Señor se haya hecho rancio, se haya hecho viejo y no haya habido progreso en nuestra vida espiritual. Así que necesitamos ser conmovidos mediante oraciones de arrepentimiento profundo, hacer una confesión total en el Señor, buscar una relación íntima y estrecha, completa con el Señor y buscar la comunión con los santos. Si corta la comunión con los santos, corta la vida de reunión, muy difícil. El Señor lo va a hacer de alguna manera, pero posiblemente a través de mucho sufrimiento. Así que anhelamos que el Señor nos permita ser aquellos que salgamos a buscar los escogidos que necesitan ser traídos a formar parte del cuerpo de Cristo, su novia corporativa, que vendrá a ser su esposa. Y en Apocalipsis se le llama a esta esposa la Nueva Jerusalén. Y termino con esta lectura. Dios necesita un pueblo corporativo que sea levantado por su gracia mediante la cumbre de la revelación divina, que es que Dios se exprese en el hombre y el hombre exprese a Dios y el hombre viva la vida del Dios hombre, del modelo, y tenga muchos hijos para hacer la extensión y la expansión de Dios, y que estos muchos hijos vengan a ser la esposa. Cuando tengamos esta visión y estemos moviéndonos conforme a estos parámetros, un avivamiento vendrá. Así que todos debemos declarar que queremos llevar la vida de un Dios hombre, que queremos imitar y expresar nuestro modelo
Finalmente, los Dios hombres saldrán victoriosos. Ellos serán los vencedores, el Sión que está en Jerusalén. Esto producirá un nuevo avivamiento sin precedentes en la historia de la humanidad y llevará esta era a su conclusión. Así que este asunto del avivamiento, si alguien pensó que yo les iba a hablar de otro avivamiento, lamento verlo desilusionado, pero este es el único avivamiento que Dios está esperando. Que vivamos la vida del Dios hombre y que seamos absolutos para Él y que no haya mezcla en nosotros. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por este hablar. Hazlo vida en nosotros. Hazlo real en nosotros. No queremos repetir y escuchar las mismas cosas. Queremos que de alguna manera tú profundices en nosotros para venir a ser tu expresión. Venir a ser la imagen de tu Hijo en la tierra. Los muchos Dios hombres que forman tu novia corporativa, la sulamita corporativa, que se puede unir también al Rey. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Mario. Gracias al Señor por estos hombres dones, por los hermanos coyunturas, hermano. Tenemos aquí ahorita la oportunidad, santos y santas, de poner en práctica ese disfrute que hemos tenido del Señor, ese comer y ese vivir que se transmite en un avivamiento, y el avivamiento en práctica.